Buenos días, les saluda Norma Yurie Ordóñez. A continuación tenemos información sobre la producción editorial del Fondo de Cultura Económica en el mes de celebración del Popol Vuh. Recuerden que el enlace de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Quedan con ustedes el periodista Ángel Elías y el licenciado César Medina. Bienvenidos. La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, Filusac es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live, Educación Continua, Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de la USAC, compañeros maestros, estudiantes. Qué bueno que están aquí con nosotros y estoy muy agradecido de que nos hayan invitado a esta Filusac, la segunda Filusac, que el invitado de honor es la República de Honduras a través de la universidad. Pues nos da mucho gusto que la licenciada Ingrid a través de la licenciada Ruth Noemí nos hayan invitado a participar al Fondo de Cultura Económica. Ya saben, Fondo de Cultura Económica es esta editorial mítica mexicana de más de 80 años, ya estamos cumpliendo este año 88 años de estar en el mercado editorial latinoamericano y pues estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a la feria. Nosotros siempre hemos tenido una presencia muy importante aquí en Centroamérica y en Guatemala desde el año de 1996, estamos ya cumpliendo 26, 27 años acá en Guatemala con nuestra subsidiaria para Centroamérica y el Caribe. Y pues agradezco mucho a Ángel Elías que nos acompañe también hoy para hablar un poquito de los libros del fondo, de las novedades del fondo y sobre todo también de pues el día del Popol Vuh. Este mes es el mes en el que se celebra el 30 de mayo, así es, el Día Nacional del Popol Vuh. Entonces pues va a haber, yo creo que diferentes actividades, pero nosotros queremos adelantarnos un poquito y hablar sobre este libro que refleja mucho sobre la cultura de los mayas y en sí pues toda la naturaleza de este ser centroamericano y sobre todo de acá de Guatemala. Pero antes de hablar del Popol Vuh, quiero yo comentarles un poquito sobre lo que es el Fondo de Cultura Económica, porque hay muchos estudiantes, sobre todo, que no tienen pues toda la conciencia y todo el conocimiento de lo que representa el Fondo de Cultura Económica para Latinoamérica y para Iberoamérica también, ¿no? Fondo de Cultura Económica es una editorial que se fundó el 3 de septiembre de 1936, ahí en la Ciudad de México, y curiosamente mucha gente piensa que su nombre se debe a los libros económicos, a los libros baratos, y no es así. Daniel Cosío Villegas, un intelectual mexicano que en aquellos entonces, por los años 1930, se dio cuenta de que había muchas tendencias económicas que se estaban preparando en el mundo, ¿no? Estaba todavía pues en ciernes el capitalismo, el neoliberalismo, y no había muchos libros de economía que se tradujeran al español, o no había libros al español traducidos de economía. Entonces lo que hizo Daniel Cosío Villegas fue proponer, y primero fue a España a proponer a una editorial, por ejemplo como Espasa Calpe, que se tradujeran libros de economía al español para que todos los estudiantes de Latinoamérica pues pudieran abrevar un poquito de los temas económicos. Pero pues a nadie le interesó y él siguió con esa inquietud.
Más adelante él pudo tener, digamos, algunos cargos ya en la administración pública en México y sobre todo contactos. Entonces en 1936 consigue un fideicomiso, ¿no? Consigue dinero del gobierno mexicano para hacer traducciones del Fondo de Libros de Economía. Entonces es así que se forma el Fondo de Cultura Económica, porque en un principio eran solamente libros de economía. Ya después, por ejemplo, el primer libro fue un libro que se llama El Dólar de Plata, de Peter B. Shea, que es un libro de economía. Después se formó también la revista, la mítica revista de economía, ¿no? que la Gaceta del Fondo de Economía, que es la que hasta la fecha todavía se edita, donde trata temas económicos actuales. Después, cuando sale, voy a ser muy breve para tampoco aburrirlos con toda la historia del fondo, pero luego cuando se empiezan a dar cuenta que no solo había necesidades del libro de economía, por ejemplo, El Capital de Carlos Marx fue uno de los libros que también se tradujo primero de economía del Fondo de Cultura Económica. Entonces, imagínense la aportación que ha tenido el fondo para todos los estudiantes de Latinoamérica y de Iberoamérica en términos de economía, ¿no? Pero luego, como les decía, para no ahondar mucho en la historia del fondo, otro de los directores que fue Arnaldo Orfila, un argentino, él se queda como director del fondo, y él es un humanista también que se da cuenta de que no solo eran necesarios libros de economía, sino de sociología, de filosofía, de historia, de política, de derecho, en fin. Y entonces empiezan a introducir otro tipo de colecciones al fondo, y es así como el fondo empieza a editar todo tipo de obras y de novelas, sobre todo ensayos de economía, de política, de derecho, de filosofía. Y se les ocurre algo muy importante y muy interesante: los libros editados en forma pequeña, que son los breviarios y la clásica colección popular, ¿no? Estos libros con los que todos los que estudiamos ciencias sociales, por ejemplo, Los orígenes de la civilización de Gordon Schall, es un libro clásico para las ciencias sociales, para todos los que hemos estudiado política, derecho, filosofía, historia, porque habla sobre la hominización del hombre, ¿no? Entonces, ese libro salió en la colección de breviarios, y así muchos otros. Les puedo hablar de libros de historia, de filosofía, de economía, de política, en fin, ¿no? Entonces, así fue como se va formando el Fondo de Cultura Económica. Se dan cuenta también que no solo necesitan otros temas, sino también distribuir los libros, ¿no? Distribuirlos en la República Mexicana, pero también en otros países. Entonces, así también que se empiezan a abrir en aquel entonces con el nombre de filiales, que ahora son subsidiarias, la filial de Argentina, la subsidiaria de Chile, la subsidiaria de Perú, la subsidiaria de Colombia, y así la subsidiaria en Estados Unidos, hasta que en 1996 se forma la subsidiaria para Centroamérica y el Caribe, con base aquí en Guatemala, ¿no? ¿En qué sirvió o qué aportó el Fondo de Cultura Económica en esos entonces para acá, para Guatemala? Bueno, pues estaban firmando los tratados de paz, ¿no? En aquellos entonces también había censura en términos de los libros, no era fácil que circularan los libros, y pues al tener una subsidiaria aquí del Fondo de Cultura Económica, aportó al conocimiento, a la sabiduría, a toda la intelectualidad, para que se encontraran más fácil los libros de todos los temas que hemos estado hablando aquí en Centroamérica, y sobre todo en Guatemala. En aquellos entonces pues es que se estaban firmando los tratados de paz y todo esto. Entonces, así como en México el Fondo de Cultura Económica ha aportado libros tan interesantes como, por ejemplo, Los de Abajo, de Mariano Azuela, un libro clásico de la Revolución Mexicana, fue uno de los principales editores de Octavio Paz, fue uno de los, allá en Fondo de Cultura Económica en México, trabajó Augusto Monterroso, trabajó Luis Cardosa y Aragón, fueron editores, fueron participantes del Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica también se ha caracterizado por ser una institución muy solidaria, ¿no? Es así también, y por eso es que se desarrolló tanto el Fondo de Cultura Económica. Por ejemplo, cuando el exilio español
¿dónde creen que fueron a trabajar todos los intelectuales, escritores, correctores de estilo españoles? Pues al Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y es así también que cuando el exilio guatemalteco, también pues les digo que Augusto Monterroso, Luis Cardoso de Aragón y otros tantos más fueron a trabajar al Fondo de Cultura Económica, y ha sido uno de los aportes del Fondo de Cultura Económica. Es una institución pues que ha albergado a mucha gente, ¿no? Que ha ayudado a tanto intelectuales como a las historias de los países. Por ejemplo, de aquí de Guatemala, Las líneas de su mano, de don Luis Cardoso de Aragón, pues es un libro editado por ahí de los años 50 del Fondo de Cultura Económica. El libro del Popol Vuh, la primera vez que circuló ya a nivel latinoamericano, en la traducción de Diane Recinos por el año 1946, por ahí, fue una edición del Fondo de Cultura Económica. Entonces, ha sido muy importante para Guatemala en términos históricos y de aportaciones hacia la intelectualidad durante el conflicto armado y en diferentes etapas de la historia de Guatemala, la aportación que ha tenido el fondo, ¿no? Por ejemplo, el Memorial del Celular también es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, que no solo se ha vendido aquí en Guatemala o ha circulado aquí en Centroamérica, sino a nivel latinoamericano o iberoamericano. Ayudó mucho a su divulgación. Ayudó mucho a su divulgación, ¿no? Entonces ha sido muy importante en ese sentido. Ya en épocas más recientes, La breve historia de Guatemala, que es un libro clásico donde todos los estudiantes desde nivel preparatoria hasta nivel universitario pues estudian en este libro. Es una condensación de los 16 tomos de la historia de Guatemala del maestro Luján en este pequeño libro de La breve historia. Es ya un clásico del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Más recientemente tenemos Escapando del Fuego, ¿no? Que habla sobre un pastor Ixil salvó a su pueblo durante la guerra civil, ¿no? De don Tomás Guzarro, que desgraciadamente murió de COVID el año pasado. Está un libro creo que muy importante en términos culturales e históricos, que es La historia de la marimba, ¿no? Del maestro Lester Godínez, ¿no? Que ahí condensa igual toda la historia de la marimba, y ahí desde, no digamos de Guatemala, sino desde sus orígenes en África y todo. Bueno, pues ahí está la historia del maestro Godínez. O este libro del maestro Mario Vázquez Olivera, el Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, que también es un libro que describe muy bien toda la historia del Imperio Mexicano en torno al Reino de Guatemala, ¿no? Entonces, en fin, yo quisiera seguirles hablando mucho sobre el Fondo de Cultura Económica y toda su historia y lo que ha aportado a nivel iberoamericano y latinoamericano. Este fue como un pequeño pues entrada para que después pues los estudiantes de la universidad nos visiten y sobre todo pues estén atentos a los libros del Fondo de Cultura Económica, y yo creo que están en muchas bibliotecas. En la biblioteca de la USAC deben estar. Entonces pues acérquense a los libros del fondo, porque no solo es la historia de Guatemala, es una historia universal. Están los libros clásicos de historia del fondo, están los breviarios, está la colección popular, y ya más recientemente pues esta nueva etapa del Fondo de Cultura Económica, donde el director general es el escritor e historiador mexicano muy importante, Paco Ignacio Taibo II, que trae en sí él muy clavado todos los temas de historia, y sobre todo rescatar a muchos personajes históricos que han estado como escondidos por ahí, ¿no? Entonces, en términos universales, no solo de México. Entonces, pues y rescatar también libros que de repente no han sido tan difundidos, o en términos generales se han ido perdiendo en la historia. Por ejemplo, tenemos que salió en la nueva colección popular, El pequeño ejército loco, de Gregorio Seltzer, que habla de toda la intervención norteamericana en los años 80 en Nicaragua, ¿no? Gregorio Seltzer es un periodista argentino que trata cómo se fue metiendo todo el gobierno americano en esta parte, un poco como el libro de Vargas Llosa de acá sobre la historia de Guatemala, pero acá es periodístico. Yo creo que es un libro mejor hecho. O de repente también en la popular, recientemente, Requiem por Teresa, de Dante Liano, es una novela que habla sobre las mujeres un poco, y yo creo que toda mujer latinoamericana debe de leer ese libro porque se van a identificar. O está Benzulul de Heraclio Cepeda, ¿no? También un libro pues muy chiapaneco, guatemalteco, digamos, ¿no? Es un libro que
que aporta mucho, o el libro centroamericano de los muertos de Balán Rodrigo, que habla sobre, es un libro muy interesante de poesía, porque hablan los muertos, los migrantes, los que cruzaron el río y que tuvieron una trágica historia, hablan pero desde las entrañas. Es un libro que a cualquiera nos va a mover pues todos los sentimientos. Está este libro de la batalla de Tenochtitlan, que ahí Pedro Salmerón dice que la conquista de México no fue una conquista, sino fue una irrupción igual. Es un libro que ha causado bastante polémica porque pues habla de que no solo fueron los españoles, sino las caltecas y todos los que apoyaron, digamos, a los españoles a ganarle a los aztecas, y entonces es muy interesante en ese sentido. Y bueno, podría yo seguirles hablando muchísimo de todos los libros que traemos del fondo, pero yo quisiera pasar un poquito, antes de darle la palabra a Ángel Elías y que nos hablara un poco más sobre el Popol Vuh, nada más decirles que también tenemos en esta nueva era con Paco Ignacio Taibo los libros de la colección Vientos del Pueblo. Son libros que son muy baratos, a 11 quetzales, a 12 quetzales, a 15 quetzales. Son libros clásicos, en algunos casos son libros completos, en algunos otros son pequeños extractos de novelas o cuentos. Por ejemplo, este de Rikki Tikki Tavi de Rudyard Kipling es un clásico que adentra a los estudiantes, o de repente hay mucha gente que llega a las librerías y nos dice: ¿cómo hago leer a mis hijos? ¿Cómo empiezo a leer? Porque yo nunca he leído, no sé qué leer. Bueno, pues vayan a las librerías, vayan a las bibliotecas, escojan un tema, el que les guste, el que esté de moda, algo que les llame la atención. Y estos libros, Los Vientos del Pueblo, son muy buenos para eso, ¿no? Está La Dama de Perrito de Chekhov, es un clásico también. Este libro de Subasta de Fernanda Ampuero, también todas las mujeres latinoamericanas lo deben leer. Fernanda Ampuero es una escritora ecuatoriana. Este libro es un cuento de los que están en otro libro de ella que se llama Pelea de Gallos, editado por una editorial española, Páginas de Espuma, en donde retrata también pues una visión muy cruda de la mujer latinoamericana, pero que deja mucho mensaje y que deja mucho que pensar. Está que es un poco cómico, ¿verdad, sí, Ángel? Justamente Ángel me lo recomendó, de cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás, pues son unos, digamos, unos cuatreros que, imagínense, se roban la imagen de la Virgen de Guadalupe y piden un rescate por ella, ¿no? Entonces está muy divertido. Está también ya de un escritor guatemalteco, Sobrevivir los Domingos, Eduardo Halfon, un libro que habla sobre una historia de jazz en Nueva York, muy bueno. Esta historia de Nelly Campobello, que es Los Fusilados, es una novela muy buena de la Revolución Mexicana. Y este libro que les va a volar las neuronas un poquito, porque se llama Ibazuka, testimonio de Yasukaki Yamashita, de Sergio Hernández. Es un relato de un niño que lo meten a un búnker antes de que explote la bomba atómica, y qué es lo que pasa y qué es lo que ve cuando ya sale y ya explotó la bomba atómica en Hiroshima, ¿no? Se lo recomiendo mucho, solo cuesta 14 quetzales. Entonces, pues bueno, así tenemos muchos libros, ya son más de 50 los libros de la colección Vientos del Pueblo. Está de Elena Poniatowska, y en fin, ya no les sigo diciendo más. Esperamos que visiten las bibliotecas, que visiten las librerías, que se acerquen a la lectura, y esa es un poco la intención creo de que nos hayan invitado a la feria, no solo de que vayan y compren libros, no, sino vayan y se acerquen a la lectura, estén pues más cerca, ¿no? En términos de, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues mucha gente ha regresado a leer, a eso, afortunadamente, y pues por eso quiero que Ángel nos platique un poquito sobre el Popol Vuh. Veo que por ahí también hay varias ediciones, no sé qué nos puedas comentar, Ángel, y sobre todo del libro que tú has estado ya dando varias charlas en torno a eso desde hace ya 2 o 3 años, pues siempre con nosotros también en el fondo, pero en otros lugares también que te han invitado, ¿no? Sí, muchísimas gracias. El Fondo de Cultura Económica no solo tiene una diversidad bibliográfica bastante amplia, sino también tiene una agenda bien importante, principalmente virtual.
donde hay actividades relacionadas con libros y no necesariamente con libros económicos, sino se tratan distintos temas, invitando también al Fondo de Cultura Económica o a todos en el Fondo de Cultura Económica para que nos sigan en redes sociales. Hablando un poco acerca del Popol Vuh y también relacionado al Memorial de Sololá y todo lo que tiene que ver con el Fondo de Cultura Económica, el Fondo de Cultura Económica le abre las puertas al escritor e investigador guatemalteco Adrián Recinos para la publicación de los primeros libros relacionados con la cultura mesoamericana. En aquel entonces era muy poco probable que se apostara en español a la divulgación y traducción de libros antiguos. El Fondo de Cultura Económica para ese entonces, estamos hablando entre el año de 1949 a 1955, abre las posibilidades a este escritor guatemalteco. Solo es imaginarse que un escritor guatemalteco llega a México con una propuesta editorial y el Fondo de Cultura logra notar la importancia de estos libros, porque el Popol Vuh que se lee en Latinoamérica es el Popol Vuh del Fondo de Cultura Económica. Eso es bastante importante resaltarlo. Ustedes pueden entrar a redes sociales y escribir en Twitter, mejor dicho, Popol Vuh, y ustedes encontrarán un sinnúmero de comentarios bastante recientes, casi que a diario se escribe sobre el Popol Vuh, y eso es lo que muchas veces en Guatemala desconocemos de la importancia latinoamericana de un libro como el Popol Vuh. Regresando a Adrián Recinos, Adrián pues promueve este libro, uno de los primeros libros, que es el Memorial de Sololá. El Memorial de Sololá o Anales de los Cachiqueles, que habla acerca de la historia del mundo cachiquel en Guatemala y cómo vieron los cachiqueles su historia desde los primeros años. En este caso, los años de formación tienen una historia mítica con respecto a la creación del mundo, a la creación de los primeros seres humanos. Luego habla acerca de las luchas que tuvieron en contra, primero las alianzas con los quichés, luego las luchas contra los mismos quichés, luego la rebelión de los tucunchés, que es donde se empieza a marcar un nuevo calendario de los 400 días, posterior la llegada de los españoles y por último tiene una etapa en la que habla acerca de cómo era la vida del mundo cachiquel luego de la llegada de los españoles. Este libro es súper importante para conocer la historia del mundo maya, principalmente porque no solo tiene datos míticos, sino también tiene datos históricos, y históricos comprobables, porque muchas veces se podrá decir que el memorial pues, se acomodó a la historia, que trató de hacer ver bien a un grupo, que fue escrito por frailes, que fue como trastocado. Sin embargo, en estudios recientes pues, se ha descubierto el segundo libro del Cabildo, que el segundo libro del Cabildo es un libro que habla acerca de la administración pública durante el gobierno español entre 1530 a 1541, y ese segundo libro del Cabildo coincide no solo en datos, sino también en fechas al Memorial de Sololá, aunque los dos documentos fueron escritos por dos personas diferentes, en dos temporalidades diferentes y hasta en idiomas diferentes, porque el Memorial fue escrito originalmente en cachiquel y el segundo libro del Cabildo fue escrito en español. Y ambos coinciden en fechas y en acontecimientos, lo cual le da una validez importante. Solo saltándome un poquito para seguir con el Fondo de Cultura, que nos gusta hablar acerca de los libros del Fondo, otra de las grandes recomendaciones es la de Margarita Carrera con Sumario del Recuerdo y también con La Mirilla del Jaguar, ambos libros publicados por el Fondo de Cultura Económica más o menos por el año 2002. El primero, de Sumario del Recuerdo, son las memorias de Margarita Carrera, de cómo llevó toda su vida esta gran escritora. Ella escribe sus memorias, ella escribe cómo fue su ingreso a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Humanidades, como ella fue la primera graduada en la Facultad Primera de Humanidades. Mujer graduada, ¿no? Aquí en el USAC. Exacto, en la carrera de Humanidades. Y también La Mirilla del Jaguar, que es un documento muy importante para los guatemaltecos, ya que habla acerca de la historia de Monseñor Gerardi, cómo Monseñor Gerardi, que fue asesinado en el año de 1998, justo acabamos de pasar un aniversario a finales de abril. Ella va contando la vida de cómo fue, la vida de este personaje tan importante y que pues su muerte partió la historia de Guatemala entonces el Fondo de Cultura Económica pues ha apoyado en ese sentido a la recuperación de la memoria histórica de pueblos como los de nosotros, como Guatemala, siendo también vecinos. Y hablando acerca de la recuperación de la memoria histórica, pasando al tema del Popol Vuh, básicamente el Popol Vuh es un documento que pasó inadvertido durante muchísimos años, más de 300 años pasó inadvertido. Se tiene una estimación que el Popol Vuh fue más o menos escrito hacia 1555, 1560, a mediados del siglo XVI. Escrito originalmente
en idioma quiché. Muy probable que haya sido escrito ya en letras latinas, al igual que el Memorial de Sololá, que más o menos es de esa misma época, aunque el Memorial de Sololá tiene datos hasta principios de 1700, principios del siglo XVII, o 1600 mejor dicho, principios del siglo XVII. Este documento para nosotros es importante, el Memorial de Sololá, porque fue escrito en letras latinas. Eso quiere decir que fue escrito por un indígena o un maya cachiquel que inicialmente conocía acerca del idioma, tanto de ambos, o sea que fue una persona letrada. Hay muchas teorías que hablan acerca que estas personas letradas fueron del linaje de los shahiles, que eran los danzantes, que eran también los sabios, que eran los académicos dentro del mundo maya. El Popol Vuh entonces pues se estima que fue más o menos escrito hacia 1555. En ambas temporalidades era importante perpetuar la memoria histórica de los pueblos mayas que en ese momento fueron invadidos por los españoles y que para ellos les valía como una especie de forma de demostrar su linaje, que les proveía privilegios en aquel entonces. Hay que recordar también que las leyes de indios promovidas entre 1542 en adelante promovían que los hijos o los descendientes de linajes importantes tuvieran privilegios y fueran tratados con privilegios y no dejando el tema de la esclavitud. Entonces, estos documentos como el Popol Vuh, como el Memorial, formaban parte de los títulos de probanza. Y los títulos de probanza era decir, bueno, mi familia era importante y mi familia tuvo este linaje. Yo desciendo de esta familia, entonces deseo tener estos privilegios, por decirlo de alguna manera. El Popol Vuh, entonces, forma parte de estos títulos de probanza, porque en la última parte del Popol Vuh, pues narra a las familias que son descendientes directos de los hombres, de las primeras personas o los primeros creados, mejor dicho, y luego de un proceso de identificación, pues ya se les daba todo esto. El Popol Vuh entonces se divide en varias partes. La primera parte del Popol Vuh es una parte mítica, donde habla acerca de la formación del universo. Esta parte es importante porque va narrando cómo es la concepción cosmogónica de los pueblos, principalmente de los pueblos mayas. Se dice que el Popol Vuh es un documento quiché, sin embargo, sí es un documento quiché, sin embargo, va mucho más allá, porque es un documento histórico mesoamericano. Narra la formación del mundo desde el punto de vista de Mesoamérica. Ustedes pueden ir en el mundo cachiquel, pueden ir en el mundo yucateco, pueden ir al mundo tzotzil, pueden ir a distintas familias mayas y van a encontrar similitudes en el proceso de formación del mundo. Esto es lo que nosotros identificamos dentro del Popol Vuh. Luego está las aventuras de los gemelos, que son los dioses gemelos, las primeras aventuras de los dioses gemelos. Hay un dato bien interesante en este sentido de las primeras aventuras de los gemelos, porque se habla acerca de Bukuk Caquish. Bukuk Caquish, ¿por qué es importante Bukuk Caquish? Bukuk Caquish es el 7 guacamaya, un ser que se creía Dios, que se creía el sol y que se creía la luna y que iluminaba el universo. Entonces, los héroes gemelos que nosotros conocemos como Hunahpu e Xbalanque, pues le juega una broma muy pesada a Bukuk Caquish para bajarle los humos, para que no se sintiera tan poderoso. El detalle interesante de todo esto es que en ese entonces, a esa parte de la historia dentro del Popol Vuh se le llama como el no tiempo. ¿Por qué se le llama el no tiempo? Porque en ese entonces no existía ni el sol ni la luna, que era la forma en la cual se medía el tiempo, con el movimiento del sol y con el movimiento de la luna. Porque luego los gemelos, los hermanos, uno se convierte en el sol y el otro se convierte en la luna, y entonces aparece el tiempo. Bukuk Caquish finalmente pues es derrotado por los gemelos y luego pues comienza la creación del mundo, la creación de los animales, la creación de los primeros seres humanos. Lo curioso es que los creadores y formadores, en ese sentido que se habla dentro del Popol Vuh, estos crean a los animales, y al crear a los animales también crean a los abuelos y también crean a los cuidadores de la montaña. En la actualidad, en muchas comunidades mayas,
de todo el altiplano guatemalteco y también en las comunidades yucatecas, con quien compartimos cultura, a pesar de la frontera física que ahora existe o la frontera que existe. Este detalle con respecto al Popol Vuh es que los creadores o los seres humanos que fueron creados de tres formas. Primero, hechos de lodo o de barro, luego fueron hechos de madera, quienes luego mueren ahogados, y los que sobreviven dice que se convirtieron en micos o en simios, y por último están los hombres de maíz, que somos nosotros. La diferencia entre estos elementos o entre las distintas creaciones es que los dioses o los creadores o los formadores no eran seres perfectos, sino eran seres similares a nosotros. Por eso es que se les llama como los abuelos, nuestros antecesores. Porque pues se equivocaron y dijeron, bueno, no nos funcionó esto, hagámoslo de esta manera, no nos funcionaron los hombres de madera. Y los hombres de madera tenían la particularidad de que nunca se recordaban de sus antepasados. Esta parte es importante dentro del Popol Vuh porque es una parte filosófica de mucha reflexión. La primera es porque en el mundo maya no es que se adoren o se veneren a las energías espirituales de la montaña o a las energías espirituales que menciona el Popol Vuh. Lo que se hace y que lo que dicta el Popol Vuh es un recordatorio de nuestros ancestros. Es lo que nosotros hacemos. Recordamos a nuestros abuelos, recordamos a las personas ausentes que ya partieron a otra dimensión. Eso es lo que les dolía a los formadores y creadores, que los hombres de madera o los seres humanos de madera no se recordaran de sus ancestros. Por eso es que una de las principales formas en las cuales el Popol Vuh dice que la vida se debe llevar es recordando a los ancestros, nunca se deben olvidar. Luego se crean a los hombres de maíz y al formar a los hombres de maíz, estos hombres de maíz pues ya se recuerdan de sus ancestros, pues ya les queman pom, ya les queman incienso, ya les hacen ceremonias, es lo que ahora nosotros vemos en las ceremonias mayas, en los sitios arqueológicos, en conmemoraciones especiales, es recordar a los abuelos. Realmente es una forma. Dentro del mundo occidental, recordar a alguien es llevarle flores a una tumba. En el mundo maya, recordar a alguien es hacerle un fuego sagrado, hacerle un ritual completo para recordar a esos ancestros que ya nos han abandonado y que es muy merecido que los vayamos recordando. Luego aparecen las aventuras de Hunahpu y Xbalanque, los héroes gemelos, que pues son muy divertidos, por decirlo de alguna manera, y que tratan de recuperar el juego de pelota que sus padres perdieron en algún momento contra los señores de Xibalbá. Descienden a las profundidades de la tierra hasta Xibalbá. Hay que tener en cuenta aquí también algo. Xibalbá y el infierno cristiano que nosotros conocemos, el infierno occidental, no es lo mismo. Hay que siempre separar estas dos cosas porque suelen confundir y pensar que Xibalbá es un lugar como lo que narra el infierno cristiano reciente. No, es diferente. Xibalbá es un lugar a donde todos tenemos que ir. En el mundo mexica se le conoce como el Mictlán, pero en el mundo maya se le conoce como Xibalbá, que es a donde descendemos todos cuando vamos en nuestra ruta hacia el más allá o hacia la otra dimensión. Esta parte es bastante importante resaltarla porque Hunahpu e Xbalanque bajan hasta Xibalbá a jugar en contra de los señores de Xibalbá. Ellos derrotan a los señores de Xibalbá en un juego de pelota. Y ahí es bien curioso porque todos los sitios arqueológicos en Mesoamérica tienen juegos de pelota para recordar esas hazañas históricas de los hermanos gemelos. Luego, ellos al momento de vencer a los señores de Xibalbá, al vencer a los señores del inframundo, ellos renacen, salen de la cueva, salen del centro de la tierra. Eso quiere decir que renacen. Es una especie, como decirlo, una especie de resurrección, porque en el mundo maya la vida es cíclica. Eso quiere decir que todos tenemos un nacimiento y un fin, pero ese fin también evoca el nacimiento de algo más, o algo diferente, de la transformación de la energía, como se le conoce ahora, que la energía pues no se acaba, solo se transforma. En el mundo maya era eso, era el resurgimiento. Y resurgen pues como plantas, como hombres de maíz, o sea, van resurgiendo de
resurgiendo de la tierra. Son como simbologías muy profundas que están dentro del Popol Vuh. Y en la última parte habla de todos los linajes, de cómo la población, ahí sí, la población maya quiché, pues se va asentando en los distintos lugares, los puntos importantes que existían históricos con relación a los quechiqueles y a las otras tribus que estaban cercanas a ellos, y creo que esa parte es bastante importante para resaltar la parte histórica del mundo quiché en el Popol Vuh. En resumidas cuentas, el Popol Vuh es un libro histórico muy importante para Mesoamérica, no solo para Guatemala. Todo guatemalteco debe leer el Popol Vuh porque es un libro que narra la historia del mundo maya, y así nosotros logramos entender por qué vivimos en este contexto. Y también entender que el Popol Vuh no solo se lee en países como Guatemala, sino se lee en otros países. Es un libro universal, ¿no? Es un libro totalmente universal y que nos ayuda a comprender el contexto histórico guatemalteco. Hay japoneses, rusos, árabes, europeos que leen el Popol Vuh y tratan de entenderlo y lo entienden muy bien. Sin embargo, cuando lo contextualizan a la nación guatemalteca, esa contextualización de la nación guatemalteca, el contenido se enriquece, el contenido se llena no solo de sentido, sino también de espiritualidad para quienes profesan la espiritualidad maya o quienes mantienen la espiritualidad maya, y para los guatemaltecos en general, pues ayuda a entender el contexto histórico. Acá nosotros tenemos en el Fondo de Cultura Económica distintas versiones del Popol Vuh, que ustedes pueden llegar ahí a la 11 calle 6-50 de la zona 1, no solo a adquirirlos, sino también a verlos, a ver qué libros les puede interesar. Uno de los más interesantes, bueno, entre todos, porque obviamente todos son interesantes dentro del Popol Vuh, está... Y son distintos, o sea, no es, o sea, como son diferentes versiones o diferentes traducciones, hay que verlos, pues ahí de repente, de ahí pueden ustedes seleccionar el que más les guste o el que les llame la atención, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que Ángel nos acaba de comentar, porque de alguna forma nos acerca hacia nuestras raíces, hacia un poquito entender lo que es Guatemala y de ahí partir hacia el futuro, ¿no? Ya saben que es muy importante conocer la historia y que no se pierda en ese sentido, ¿no? El académico Luis Enrique Sam Colop sacó esta bella edición del Popol Vuh, que es una de las traducciones más importantes que se tiene en la actualidad, y en español es una de las más fieles. ¿Por qué decimos esto? Porque el académico ya fallecido, Luis Enrique Sam Colop, él hace esta traducción desde su idioma materno, que es el quiché. Entonces él hace esta traducción y hace una propuesta bastante interesante que ya en su momento lo había hecho Adrián Inés Chávez, en proponerlo al Popol Vuh como un gran poema. Nosotros generalmente vemos el Popol Vuh como una historia muy aristotélica, donde hay un nudo, bueno, hay un inicio, un nudo y un desenlace. Sin embargo, el Popol Vuh carece de esa estructura, porque nosotros vamos leyendo una historia y luego se salta otra y luego regresa a la primera historia porque está contado de manera cíclica. Entonces la propuesta es leerlo como que fuera un poema. Curiosamente, cuando nosotros vemos este texto que está escrito en estrofas y está escrito en versos de este libro, lo que nos damos cuenta es que cuando lo vemos en estructura de poema y lo leemos de esa manera, nuestro cerebro automáticamente cambia la estructura para leerlo y lo entendemos mucho mejor. Luis Enrique Sam Colop hace este libro del Popol Vuh, y este libro es importante porque finalmente lo que hace este libro es dar una reinterpretación del mismo Popol Vuh. Creo que es muy, muy importante. De la misma manera, Adrián Recinos tiene este libro que también es otra traducción del Popol Vuh. Humberto Acabal también hizo una paráfrasis dentro del Popol Vuh. El Fondo de Cultura Económica también tiene una producción bastante importante del Popol Vuh. También me quiero detener un poco en porque este es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en una bellísima traducción. Lo interesante de este libro es que es un libro escrito en japonés, en una traducción japonesa. Es español-japonés. Español-japonés. Entonces, ustedes pueden adquirir este libro como una joya, porque realmente es una joya histórica, donde se tiene un Popol Vuh escrito. Aquí tenemos la portada en español, y aquí está en japonés. Aquí en la parte de atrás está en japonés. Entonces, esta es una joya de colección, se encuentra en el Fondo de Cultura Económica y que vale la pena tener en los anaqueles de todos
de todas las escuelas. Y sabes que también ese libro trae unas litografías, unas reproducciones de Diego Rivera, de la interpretación de Diego Rivera sobre el Popol Vuh, están en ese libro también. Entonces es súper interesante tener esa edición. Hay muchos coleccionistas del Popol Vuh. Yo me he encontrado de repente, oye, tú vienes de Guatemala, cuando viajo a otros países, tráeme un Popol Vuh de tal edición o de tal persona. Entonces, porque no se encuentran en todos lados, ¿no? Entonces, este es uno característico, esta traducción español-japonés que editamos nosotros en el fondo y que trae las obras de Diego Rivera, ¿no? Por ahí, ¿qué más tenemos? También está este libro, el Popol Vuh de Michela Clavieri. Clavieri, sí. Ella es una académica italiana. Lingüista italiana. Lingüista italiana que estuvo viviendo mucho tiempo acá en Guatemala, precisamente en la comunidad de Nahualá. Ella aprendió el idioma quiché, español, quiché, italiano, e hizo una traducción y una interpretación del Popol Vuh que también se consigue en el Fondo de Cultura Económica y que para nosotros pues no solo es un libro entrañable, sino también de colección, una interesantísima propuesta de cómo leer el Popol Vuh. Cada una tiene sus versiones y uno va armando ese gran rompecabezas de la historia de Guatemala con distintas versiones. Así en es. ese sentido. Ese libro tiene una cosa bien interesante, por ahí dice, no sé si se han fijado que de repente aquí los guatemaltecos de repente tienen como un sonido al final de y ¿verdad? Y así, ahí ella que es lingüista explica un poquito de ese sonido, ¿no? Entonces ahí se los dejo de tarea para que ustedes consulten el libro porque lo explica muy bien, ¿no? Que el acento tiene un origen, el acento guatemalteco tiene un origen en el sonido lingüístico maya. Maya, exactamente. Entonces, bueno, ya lo dijiste, pero bueno. El chiste es que se acerquen, que vean, porque así como esto, hay muchísimas cosas más, ¿no? Y de eso se tratan las ferias del libro, y de eso, pues eso es lo que estamos muy, muy contentos de que nos hayan invitado, porque se trataba de hablar sobre esto, ¿no? Sobre libros. ¿Qué más tenemos del Popol Vuh, Ángel, para ir cerrando? Sí, estas dos últimas, tanto del Popol Vuh del Fondo de Cultura Económica, que es la edición de la popular del Fondo de Cultura, y también está esta de Humberto Acabal, que es el guatemalteco Premio Nacional de Literatura 2018, si mal no recuerdo. Sí. Y que lamentablemente falleció en el año febrero del 2019, muy querido también por la Universidad de San Carlos. Sí. Y que de Guatemala, y también gran poeta. Creo que es el poeta más universal que tiene Guatemala. De lenguas mayas, sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en su mayoría, porque ha sido el guatemalteco más traducido a todos los idiomas. Y aquí, desgraciadamente, no es muy conocido. Hay que hacerle justicia a Humberto Acabal. Yo creo que pues ahí Maya Buch, y de repente también hay algunos textos en la editorial Piedra Santa. Hay que hacer que circulen más. Yo creo que pues da para muchos temas todo esta cuestión del Popol Vuh y las raíces y las lenguas mayas y los poetas, ¿no? Que también ahora ya hay muchos más modernos. El fondo por ahí también sacará una antología de poesía donde vienen varios guatemaltecos. Por ahí vamos a sacar también próximamente el libro uno de poemas de Alay de Fopa. Vienen novedades muy buenas del Fondo de Cultura Económica. Ahí estén al pendiente, ¿no? Hay un libro que también va a salir sobre César Montes, guerrillero, que va a ser su diario de cárcel. Próximamente lo tendremos, y muchas otras novedades más latinoamericanas y de estas cosas que aportan en el sentido iberoamericano e importante de la literatura del Fondo de Cultura Económica. Por ahí también tenemos dos antologías, una de poesía y otra de cuento, de Sergio Ramírez, este escritor nicaragüense también, donde trae una amplia gama de escritores de toda Centroamérica, ya sea poetas o cuentistas, donde pues se puede, en un libro, ustedes pueden leer de salvadoreños, de nicaragüenses, de costarricenses, de guatemaltecos, ¿no? Está el maestro Morales Santos en poesía, está Javier Payeras, o sea, todos muchos compañeros de aquí de la USAC. Entonces conviene también acercarse a esas antologías de poesía que hay. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Ángel, ya para
para Pues despedirnos. únicamente invitando a todos los estudiantes y público en general de la Universidad de San Carlos para la Feria del Libro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Todas estas ediciones estarán ahí en la feria, estarán disponibles para que puedan adquirirlos. También están en el Fondo de Cultura Económica, en la 11 calle 6-50 de la zona 1. Van de paseo al centro histórico, de todas las atracciones que tiene el centro histórico, y una de esas también es el Fondo de Cultura Económica. Agradecidos con la Universidad de San Carlos y con TV USAC por la invitación para este día. Igualmente, muchas gracias a las autoridades de la USAC por habernos invitado a la feria de esta forma, con TV USAC por habernos recibido y darnos pues este espacio en el que podemos platicar de libros y estar muy cercanos a ustedes, porque yo creo que la forma más especial en la que uno se puede acercar a un libro es haciéndolo muy natural, ¿no? No es nada riguroso, no es nada literario, así muy elegante, sino es, agarren un libro, léanlo, busquen lo que les interese, acérquense a la lectura, les va a ayudar a escribir mejor, les va a ayudar a la memoria, les va a ayudar a la imaginación, les va a ayudar a ser mejores personas, ¿no? Entonces, muchas gracias, como decía, a todas las autoridades de la USAC, de nuestra tricentenaria USAC, y pues espero que estén muy bien. Y no dejen de estar conectados a todas las actividades de la feria. Hay 2 homenajes muy prominentes que tienen que estar viéndolos, Luz Méndez de la Vega y Ricardo Falla, y pues estén pendientes y siempre pues consulten todas las actividades del fondo en redes sociales. www.fcguatemalaenlinea.com es nuestra página, y en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todos nos encuentran como FC Guatemala. Entonces, pues que tengan un buen día, y pues los esperamos en todas las actividades que tiene esta segunda Feria Internacional del Libro de la USAC. La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, FILUSAC es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo, a través de Facebook Live, Educación Continua, Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022.